La comunión entre la naturaleza y la gente, costumbre pagana, fue abolida en nombre de Dios y después en nombre de la civilización. En toda América y en el mundo seguimos pagando las consecuencias de ese divorcio obligatorio. Esto de lo que voy a hablar me fascina y por eso siempre estoy intentando encontrar las palabras y las teorías que me permitan traducir y compartir estas sensaciones que me son habituales. Creo que podría decir un montón de cosas más sobre este tema y profundizar mucho más, pero el video ya va a ser largo y odio editar, así que va a salir como va a salir. Pero adelantando, voy a hablar de la manera en la que nos relacionamos con el mundo, algo que suele englobarse bajo el concepto de estética, tema sobre el que ya hablé en otro video. Y lo voy a hacer a través del cuerpo conceptual del antropólogo y filósofo argentino Rodolfo Kusch, quien estudió y dirigió sus esfuerzos para comprender las estéticas y las cosmovisiones de los pueblos originarios de América, interpretándolas desde el pensamiento filosófico en relación con las cosmovisiones que tenemos nosotros hoy, a partir de las configuraciones que nos impone el sistema en el cual vivimos. Implícita y o explícitamente voy a hablar también entonces de espiritualidad, cuál es nuestra relación con ella. En la primera parte del video voy a introducir una serie de conceptos que creo que son importantes para recorrer este camino. Uno de esos conceptos es el de pensamiento simbólico. El pensamiento simbólico remite a la capacidad que tenemos de utilizar palabras, símbolos, ideas o imágenes para representar cosas que no están presentes materialmente. Es una capacidad fundamental del ser humano porque justamente nos permite pensar en aquello que no está. Jean Piaget habla en psicología del pensamiento simbólico como algo primordial para una etapa del desarrollo humano que es la etapa preoperacional, en la que comenzamos a utilizar el lenguaje, el juego imaginativo y los dibujos para representar el mundo. Todo esto es necesario para que desarrollemos el lenguaje, tengamos imaginación, podamos comprender conceptos abstractos, aprendamos a leer, escribir y hacer matemática, como también planificar y resolver problemas, ya que todas estas actividades tienen que ver con algo que no está acá frente a nosotros. Esta forma de pensamiento hace que no dependamos únicamente de lo que vemos para manejarnos y comprender el mundo. Otro concepto es el de estética. De manera más simplificada, la estética habla de cómo nos vinculamos con el entorno. Por otro lado, y como último concepto introductorio, está el de ambiente o medio ambiente, que en realidad es una expresión redundante. Yo voy a hablar de medio ambiente para que nos entendamos mejor. Solemos pensar el medio ambiente como la naturaleza, el lugar donde están las plantas y los animales, pero el medio ambiente es en realidad todo espacio que habitamos. Así, el cuidado del medio ambiente tiene que ver no únicamente con no tirar basura y con reducir, reutilizar y reciclar, que esto es más bien cuidado físico, sino también con atender a su composición afectiva, a los afectos que circulan en él. Debemos construir un clima más ameno o más agresivo. Ese clima conduce a su desarrollo pleno, limitado o a su destrucción. Ahora sí, comenzamos a hablar de un capo, Rodolfo Kusch, con sus conceptos de ser, estar y estar siendo. Kusch intenta plasmar la estética o la forma de vida de los pueblos originarios comparándola con la estética occidental, y lo hace a través de estos conceptos que para mí son muy interesantes para pensarnos como humanidad, pero también para criticarlos. Primero vamos a hablar del
ser. Él se pone a dialogar desde su teorización con Martin Heidegger, filósofo alemán, que tiene todo un estudio y una concepción sobre el ser. No voy a profundizar en el ser de Heidegger porque dije que no quiero hacer un video de 2 horas y media, pero lo que importa es que Heidegger, a través de su concepto de ser, introduce la idea de que el ser del ser humano es un ser en el mundo. Esto quiere decir que algo fundamental del ser humano es que existe en relación y en un mundo cargado de significado y sentido. La acción humana, así como el pensamiento y la afectividad, se constituyen a partir del sentido, de poder comprender qué hacer con ese mundo, con sus objetos y por qué las cosas son como son. Siempre hay una motivación, una comprensión y un horizonte de significado detrás de lo que se hace. Kusch va a considerar la teorización de Heidegger algo abstracta porque utiliza una descripción propia de Occidente y no situada. Es decir, está describiendo la estructura de la condición humana como algo universal, pero sin pensar en sujetos concretos, particulares, atravesados por una historia, por un contexto, una cultura y una afectividad específicas. Lo que introduce Heidegger es muy importante para el pensamiento occidental, pero lo que va a hacer Kusch es profundizarlo. Por eso, teniendo en cuenta esta manera abstracta de describir y de pensar lo humano que Kusch observa en muchos pensadores europeos, va a darle otra acepción al concepto de ser. Va a decir que el ser guarda relación con la racionalización de la vida y con la construcción de un mundo poblado de objetos y de maquinarias, que es lo que él va a encerrar en un concepto, el patio de los objetos, que es el de el mundo para nosotros. A partir de la técnica moderna es un espacio donde depositamos objetos. Es nuestro patio. Estos elementos tienen que ver con la idea de que todo puede ser capturado, ordenado y dominado por el pensamiento y la acción humana. Va a cobrar importancia el control, la explicación lógica, la eficiencia y la productividad. También, para ilustrar el ser, como lo concibe Kusch, él habla del ser alguien que se vincula con el ser ciudadano. ¿Qué quieren decir estas dos ideas? Con la construcción de las ciudades, el ser humano se encuentra resguardado frente a las fuerzas de la naturaleza y crea todo un mundo de símbolos, significados y sentidos que orientan su vida. Cuando alguien estudia medicina, por ejemplo, es médico, y ser médico tiene que ver con un montón de significados que como sociedad atribuimos a esa figura. Y lo mismo ocurre con cualquier actividad que emprendamos o con cualquier identidad que construyamos para nosotros mismos. Nos refugiamos detrás de las definiciones y de la normatividad. La definición y la normatividad nos confieren seguridad, nos protegen de las fuerzas de la naturaleza o de los afectos que en situaciones límite pueden presentarse como algo capaz de arrasar con todo aquello que creíamos cierto. Por eso, cuando alguien tiene un accidente o un problema de salud que lo pone al borde de la muerte, suele cuestionar su existencia entera, porque se cae esta máscara del ser alguien y del ser ciudadano. Se caen los conceptos. Bajo la lógica del ser, ciertas prácticas, actividades o formas de vida son consideradas de manera negativa o hasta absurdas. Y Kusch dice que esto ocurre en realidad por miedo. Detrás de la lógica del ser se esconde un profundo miedo. El ser humano temía a las fuerzas de la naturaleza y por eso construyó murallas en la época de Roma y desarrolló la técnica para llevar una vida más cómoda
y distintas prácticas para contener ese mundo afectivo y emocional propio. Nos distraemos con objetos y con ciertas actitudes para evitar enfrentarnos con ciertas dimensiones de la existencia. Entonces, cuando alguien rechaza otras formas de vida u otras prácticas, lo hace porque las percibe como una amenaza a su seguridad. Seguridad que construyó a partir de definiciones y explicaciones de lo real. Ahora, habiendo explicado el ser, ¿qué quiere decir el concepto de estar? Para hablar del estar, Kush recurre a los pueblos originarios, pero también a lo popular, a aquello que sucede en la vida efectiva de los pueblos, en la vida de todos nosotros. Voy a hablar de esto último más adelante. Los pueblos originarios se caracterizan por un estar. Al estar lo concibe como una forma de vida arraigada al espacio, al ambiente y a lo comunitario, desde una dimensión afectiva. Acá vemos una contraposición con lo que decíamos del ser, donde la definición y la identidad se construyen de manera individual. También en los pueblos originarios hay una fuerte conciencia de la muerte. Y esa conciencia es la que modela su estética. Reconocen lo caóticas y amenazantes que pueden ser las fuerzas de la naturaleza para sus vidas. Y por eso sus maneras de actuar dejan entrever la aceptación de la dependencia que tienen respecto de la naturaleza y de sus ritmos. El indígena no domina la naturaleza, sino que se sirve de ella para vivir, porque no la percibe como un recurso o como un medio inserto en una jerarquía de cosas donde él tiene más valor que lo demás. Hay un respeto por ese ambiente que le permite ser en el mundo. Lo que el indígena hace para encontrar sentido, preservar su vida y comprender el mundo es conjurarlo y ritualizarlo, en lugar de dominar y controlar como sucede en la lógica del ser. Conjurar significa intentar afrontar o dar respuesta a aquello que genera miedo, amenaza e incertidumbre mediante acciones simbólicas. No se trata de dominar el mundo, sino de establecer una relación con él. Por ejemplo, frente a una sequía, una tormenta o la muerte, la pregunta no sería cómo controlo esto, sino cómo me vinculo con esto que me excede. Asimismo, ritualizar tiene que ver con expresar esas relaciones a través de prácticas compartidas, gestos, ceremonias, fiestas o costumbres. El ritual no busca necesariamente producir un efecto físico, sino que otorgarle sentido a la realidad. El ritual, el mito, la ceremonia y la ofrenda son formas simbólicas de relacionarse con el mundo. Esos movimientos representan algo más, una sensación, un sentimiento, una emoción. Entonces, el estar es una forma de habitar el mundo, desde el atravesar la experiencia, donde se experimentan el miedo, la angustia, pero también la esperanza y el amparo. Es otra forma de conocimiento. El último concepto, y probablemente el que nos toque más cerca, es el de estar siendo. Tenemos el ser y tenemos el estar. Muy simplificadamente por mí, el ser podríamos decir que es la atención y el estar es la descarga, lo espontáneo. El estar siendo sería en cierto punto, y solo en cierto punto, corríjanme los expertos en Kush, una mezcla entre ambos, entre el ser y el estar. Al menos así puedo explicarlo yo. El estar siendo expresa que la existencia humana es un proceso que ocurre siempre desde una situación y un lugar concretos. No es una vivencia abstracta y fija, sino una construcción que surge desde el estar en un lugar, en la historia, en una cultura y en una afectividad específicas. Alguien situado en la lógica del ser se pregunta ¿qué soy y quién soy? Mientras que desde el estar importa más la experiencia de decir estoy
acá, viviendo, resistiendo, habitando lo cotidiano. No somos una esencia abstracta como muchas veces se refleja en el discurso y en ciertas posiciones. Primero estamos y desde ese estar vamos siendo, vamos intentando definirnos. No somos completamente ser, es decir, pensamiento abstracto, conceptos, lógica, ni tampoco somos completamente estar. Eso es el estar siendo, la imposibilidad de reducirnos al ser, al que nos lleva la racionalización de la sociedad y el sistema económico. La persistencia del estar. Para Kush constituye el fondo de la experiencia, es preontológico. La ontología habla del ser, de qué es, qué abarca y qué características posee. Si el estar es preontológico, antes de hablar del ser, tenemos que hablar del estar. Cuando no pensamos qué es lo que hace que un objeto funcione como funciona, sino que simplemente lo usamos o lo vivimos, o cuando no intelectualizamos una situación, nos encontramos en el estar. Nos encontramos en esa simplicidad de comprender el sentido de un objeto o de una sensación o de un sentimiento sin necesitar una explicación lógica, como cuando estamos enamorados. No podemos explicar por qué lo estamos, solamente lo sentimos. Por supuesto que hay explicaciones, pero esas explicaciones no logran agotar la experiencia. Antes les hablaba de que Kush también ve el estar siendo en lo popular. Él hace toda una descripción histórica, va hablando de figuras tanto individuales como de grupos humanos que reflejan esta lógica del ser. Pero también observa que en las resistencias, en esos momentos en los que las personas buscan no ser reducidas a una definición, a un juicio o a una situación que los indignifica y que los precariza, están en el estar. Aparece el estar. Aparece la defensa del estar, el estar situado, el estar propio. La manera en que cada quien concibe la existencia y cómo quiere llevarla y de lo que otros pueden despojarnos. Ahora quiero traer dos ideas para ejemplificar toda esta teoría y vincularla con la dimensión espiritual de la experiencia humana. Voy a hablar de Julia Butterfly Hill. No le podré hacer justicia a todo lo que involucra su historia y al aprendizaje que se puede obtener de ella, pero voy a compartirla. Julia es una activista ambiental estadounidense que se hizo famosa por estar más de 2 años en una secuoya llamada Luna. Después de esa experiencia escribió un libro que se llama The Legacy of Luna, el legado de Luna, donde cuenta cómo fue atravesando todo lo que vivió. También hay muchos videos en YouTube en donde se la muestra a ella estando en el árbol y compartiendo sus pensamientos y sentires. Lo que a mí me llamó más la atención fue toda la experiencia espiritual, lo que ella fue intuyendo, las comprensiones a las que fue llegando, los conocimientos que fue incorporando y las transformaciones que fue teniendo sobre sus ideas del mundo y sobre sus ideas de sí misma. Would be when they were cutting all the trees down. I start to cry every single time I talk about it because it was like, it's like sitting there watching your family killed in front of you. And you listen for hours and you hear this high-pitched screaming and you feel like it's going right through your body. And then they stop the chainsaws and they pound this wedge in. Clink, clink, clink. And you can feel it. It's just like, ow, ow, ow. And then they give the final clink. And the tree goes, "Argh," and it screams. And you have to sit there and listen to it scream as it's dying.
Tenemos que imaginarnos sobreviviendo más de 2 años en un árbol gigantesco, sin bajar nunca y prácticamente solos, porque a ella, cuando el caso se volvió más internacional, cuando le empezaron a prestar atención, la visitaron los periodistas y también tenía estos compañeros activistas que le ayudaban llevándole comida, pero la mayor parte del tiempo ella estuvo sobreviviendo ahí sola. Atravesó calor, frío y climas muy extremos de tormenta, sin paredes que la protegieran. Se le congelaron los pies y pasó hambre porque la empresa en un momento empezó a impedir que le llevaran alimentos porque decían que iban a dejar que se muriera de hambre para que decidiera bajar. Julia cuenta que necesitaba estar descalza para adherirse al árbol y sentir los lugares por los que podía manejarse y trepar, remitiendo esto a algo más primario e instintivo de nuestra condición humana. Además narra cómo atravesó las tormentas. En el libro narra cómo vivió esa tormenta de 18 horas en donde sintió que estaba al borde de la muerte. Dice que pasó horas enteras tensionada, con los músculos tensionados, peleando por su propia vida, y que en un momento en el que pidió desesperadamente de una respuesta acerca de cómo sobrevivir, sintió que el árbol le decía: Julia, mira cómo están los árboles no están peleando por permanecer firmes, se dejan mover, se dejan mecer, y es justamente en ese movimiento donde encuentran el equilibrio. Entonces ella dejó de pelear, dejó de intentar controlar lo que estaba ocurriendo. Dice que el viento la tiraba de un lado para el otro y terminó sobreviviendo, y que cuando recibió ese mensaje sintió un enorme alivio, y a partir de esa experiencia llegó a un estadio en donde ya no sentía más miedo a nada. Esa conexión con el árbol y la naturaleza, de estar en ese espacio en interrelación, viendo todos los cambios minúsculos que estaban teniendo lugar, le enseñó algo inmenso y le transformó su vida para siempre. Y desde entonces está comprometida con transmitir esto a las personas. Acá aparece también el pensamiento simbólico. Ella no interpreta al árbol o al lugar únicamente como elementos biológicos. El árbol y el lugar se vuelven portadores de sentidos, se vuelven algo vivo porque son algo vivo. Que el árbol le hable no importa tanto como hecho literal, lo importante es que ella construye una comprensión a partir de eso y le permite seguir con vida. Quiero compartir algo que dice ella en un video tiempo más tarde, porque cuando pasó todo eso, cuando estuvo en el árbol, tenía 23, creo 22. Esto que dice en este video me parece guarda relación con lo que estaba diciendo antes de Kush. Ella dice: cuando pienso cómo llegamos a este lugar de estar tan separados de la tierra, de nosotros mismos y de nuestras decisiones, siento que hay muchos factores que nos trajeron hasta acá, pero creo que uno de los elementos centrales es, en realidad, algo bastante simple: el miedo. Y el miedo es simple y profundo, así como el amor es simple y profundo. El miedo nos lleva a tomar decisiones que nuestros corazones no anhelan tomar. El miedo silencia la voz del corazón y del espíritu, y nos hace colapsar en seres sin significado y sin valor. Veo que en nuestra cultura eso se manifiesta en nuestra adicción a la comodidad. Estamos constantemente dando a luz una sociedad adicta. Necesitamos el consumismo y el confort, y vivimos lo mismo que vive una persona atrapada en una adicción. Cuando no obtenemos confort, o así lo percibimos, atravesamos una especie de abstinencia, como la que experimenta alguien dependiente de una droga o del alcohol. Después da el ejemplo de las orugas que se convierten en mariposas. Ella lo ve como un proceso arduo e incómodo, pero una vez atravesada esa transformación, aquello que antes resultaba difícil pasa a ser
una nueva normalidad. Con esto muestra que hay otras formas de vivir que uno puede comprender cuando atraviesa determinados procesos de transformación personal y puede tomar conciencia de la diversidad de lo existente y de la multiplicidad de significados. Por otro lado, y ya como última cosa, quiero comentar que suele suceder que los varones se burlen de que mayormente las mujeres se interesen por el tarot y la astrología. Y en cierto punto lo entiendo porque muchas veces el conocimiento que circula sobre estos temas es simplista. Creo que muchos podemos conocer personas que se dejan guiar un montón por el tarot y por la astrología y hasta categorizan a las personas como buenas o malas o quieren o no tenerlas en su vida dependiendo de qué signo zodiacal tienen. Pero creo que también es responsabilidad de cada uno de nosotros ir más allá de lo que vemos en la superficie e intentar comprender qué elementos hacen que algo sea tan valorado por muchos o muchas. El tarot y la astrología, al menos como yo los percibo, son herramientas para el autoconocimiento. Esa es una de las acepciones que pueden tener dependiendo de la relación que la persona quiera, elija o pueda tener con ellos. Para mí muestran que algo que nos importa a muchas mujeres es la forma en la que nos vinculamos con nosotras mismas y con el mundo. Nos interesa comprender cómo somos y por qué somos así para poder ser quienes queremos ser. Nos preocupa vivir vidas más plenas y conscientes de nuestra actividad afectiva. Así como alguien va a terapia psicológica intentando comprender por qué tiene determinado problema o por qué repite ciertos patrones, el tarot y la astrología pueden funcionar también como elementos de exploración simbólica emocional. La respuesta que se obtiene de la psicología tampoco es una certeza absoluta. Es una interpretación o una hipótesis a la que arriba el psicólogo y la persona que va a terapia acerca del origen de su malestar. No existe un cálculo matemático capaz de reunir todos los hechos que vivió la persona y toda la información sobre su funcionamiento cerebral para determinar de manera definitiva cuál es la raíz de un problema. Hay algo que se siente cuando uno encuentra una verdad para sí. También uno siempre está decidiendo creer. Es una explicación en la que se decide creer. Con el tarot y la astrología puede pasar algo semejante. Por supuesto, las prácticas del tarot y la astrología requieren de discernimiento. Implica poder equilibrar el pensamiento simbólico con el pensamiento lógico, conceptual. Porque el pensamiento simbólico también tiene su organización, aunque no siempre sea evidente. Y esa organización puede explorarse e interpretarse dentro de un universo más amplio en consonancia con el pensamiento conceptual. Sin embargo, no muchas personas están dispuestas a profundizar en aquello que las constituye. También es el sistema económico junto con la racionalización lo que muchas veces nos aleja del autoconocimiento. No es nada nuevo decir que todo esto nos lleva al individualismo y a la competencia. Creo que hay algo valioso en recordar que no vivimos en un mundo de objetos, explicaciones y definiciones solamente. También vivimos entre vínculos, afectos, historias y sentidos. Y quizás ahí hay algo importante para pensar. Si llegaste hasta acá, gracias por acompañarme en esta búsqueda y te invito a que compartas tus apreciaciones.